Romanos 8, del 12 al 16 es el pasaje bíblico de hoy. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea del mundo, todos los hermanos televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. La mayoría de los padres piden continuamente a sus hijos cosas como estudien, coman de manera balanceada. Al regresar a la casa, lávense las manos primero. Cuando los hijos son pequeños, no saben bien por qué los padres dicen estas cosas. Luego, cuando crecen un poco más, llegan a conocer al menos un poco sobre el corazón de los padres. De cabeza sí entienden diciendo, me dicen esto para mi bien porque me aman. Sin embargo, solo por conocer así no significa que tengan un corazón por obedecer. O aunque tengan la intención de obedecer, hay casos en los que no pueden obedecer bien, ya que el mal hábito ha estado arraigado en su cuerpo durante mucho tiempo. Es igual cuando intentan obedecer al escuchar la voz del Espíritu Santo. Al llevar la vida de fe, si escuchan y aprenden la palabra de Dios, llegan a discernir en un cierto grado la voz del Espíritu Santo. No obstante, pese a que disciernan la voz del Espíritu Santo y hayan escuchado y conocido que eso es beneficioso, si no tienen el corazón o intención por obedecer, no podrán obedecer. Es decir, la última llave o clave para oír claramente la voz del Espíritu Santo es el corazón que quiere obedecer. Deuteronomio 10:13 cita, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. En versión coreana, para tu felicidad. Dice que es para tu felicidad. Es decir, que al guardar los mandamientos y estatutos que Dios ordena es felicidad, pero muchas personas no los guardan. Entonces quiere decir que están siguiendo ahora al contrario la desgracia. Aún así creen que eso es felicidad. Qué equivocado es ello. Si realmente guarda la palabra, mandamientos y estatutos de Dios, tendrá una gran felicidad. ¿Cuánto están ustedes obedeciendo a la voz del Espíritu Santo quien habla para la felicidad de ustedes? Hoy es el último mensaje de la serie Voz, Dirección y Guía del Espíritu Santo. Los que han escuchado atentamente y han tomado como alimento desde el principio, deberían a estas alturas escuchar bastante bien la voz del Espíritu Santo, ¿no es así? Sería mucho mejor si la escucharan claramente. Espero que ahora alcancen un corazón que obedece voluntariamente a la voz del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que así disfruten de la felicidad verdadera como hijos de Dios. Un anciano de nuestra iglesia me dijo al leer continuamente una y otra vez mensajes como los 7 espíritus, los 9 frutos del Espíritu Santo, amor espiritual, bienaventuranzas, la medida de fe, semilla de vida y entre otros. Y los apuntó en un cuaderno detalladamente. Me dijo que al hacerlo todas las cosas eran más claras. Al haber estudiado así, al haber hecho esos resúmenes y anotaciones en el cuaderno, ahora le venía el entendimiento. Antes, por más que escuchaba la palabra de Dios sobre el nivel del Espíritu, no venía mucho entendimiento y que él se preguntaba, yo también quiero entrar rápido al Espíritu, ¿por qué no podré lograrlo? Y al resumir y anotar detalladamente las prédicas que les mencioné, me imagino que habrá otras que no dije. Y al hacerlo completamente y también hacerlo totalmente de corazón, ahora sus ojos fueron abiertos. Y se dio cuenta, era esto lo que tanto el pastor decía antes. Era esto. Ese entendimiento venía del corazón. Entonces ya no será muy difícil entrar al Espíritu. Algunos, aunque alguien no les diga que escuche esas prédicas,
al uno mismo darse cuenta de que, sea como sea, debo entrar al Espíritu, ya sea el negocio o sea lo que sea que haga, no será posible si no entro al Espíritu. Y al experimentar que incluso muchas cosas que son posibles no se dan cuando se hace con su propio pensamiento y que las cosas imposibles se vuelven aún más imposibles, sienten de todo corazón que deben entrar al Espíritu. Así, al equiparse la palabra, ahora sí viene el entendimiento. Oro en el nombre del Señor para que así disfruten de la felicidad verdadera como hijos de Dios. Amados hermanos, les compartí que para escuchar claramente la voz del Espíritu Santo deben despojarse la falsedad del corazón, que deben despojarse la falsedad del corazón. Cada uno de estos mensajes son fáciles. La falsedad es algo que lógicamente debe desechar. Al llevar la vida de fe debe finalmente despojarse de ella. Cuanto más pronto se despojen de ella, es bueno, ¿no es así? Tal como les he dicho en el mensaje anterior, en primer lugar, la falsedad ejecuta el pensamiento carnal. El pensamiento carnal bloquea la voz del Espíritu Santo o hace que se confunda diciendo, ¿será que esta es la voz del Espíritu Santo? Al tener este pensamiento carnal, bloquea para que no pueda escuchar la voz del Espíritu Santo. Y uno confunde entre la voz del Espíritu Santo y el pensamiento carnal. Hace que se confunda diciendo, ¿será que esta es la voz del Espíritu Santo o el pensamiento carnal? Al conocer claramente que es la voz del Espíritu Santo, obedecerá. Mas al confundir si es su pensamiento o el pensamiento carnal, no puede obedecer completamente. Por más que el Espíritu Santo les haga escuchar su voz, cuanto más fuerte sea el pensamiento carnal, no podrá escucharla. Finalmente seguirá su pensamiento, más exactamente hablando, seguirá según la dirección del enemigo, diablo y Satanás. Sin embargo, al escuchar, leer y aprender la palabra de la verdad, podrá discernir en cierta magnitud la voz del Espíritu Santo y el pensamiento carnal. El lado que le hace seguir la verdad es la voz del Espíritu Santo. En la medida en la que se despoje la falsedad del corazón, el pensamiento carnal se disminuirá paulatinamente y en esa magnitud podrá escuchar más claramente la voz del Espíritu Santo. En segundo lugar, la falsedad efectúa el deseo de la carne. Esta falsedad efectúa el deseo de la carne. Les dije que al ir aprendiendo la verdad, podrá discernir en cierto grado la voz del Espíritu Santo y el pensamiento carnal. No obstante, muchos hermanos, aún discerniendo esa voz, no pueden obedecer conforme a la voz del Espíritu Santo. Esto es porque tienen un corazón que no quiere obedecer a la voz del Espíritu Santo. El hecho de no poder obedecer es porque no quiere obedecer a esa voz del Espíritu Santo. En otras palabras, es porque el corazón que quiere seguir el deseo de la carne es más grande que el corazón que quiere seguir el deseo del Espíritu. Tal como menciona Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Junto con el pensamiento carnal, el deseo de la carne también hace que no pueda obedecer a la voz del Espíritu Santo. Entonces, vamos a examinar detalladamente qué es el deseo de la carne y qué ejecución o funcionamiento tiene en cuanto a escuchar la voz del Espíritu Santo. El deseo de la carne, en simples palabras, es lo que la carne quiere hacer. El deseo de la carne es lo que la carne quiere hacer. Aquí carne no hace referencia simplemente al cuerpo del ser humano. Carne es espiritualmente el término que abarca la naturaleza de la falsedad, que se revela como acciones específicas. Carne es espiritualmente el término que abarca la naturaleza de la falsedad, que se revela como acciones u obras específicas. Antes lo hemos aprendido, ¿verdad? Por ende, podríamos decir que el deseo de la carne es el atributo que quiere manifestar la falsedad del corazón en acciones u obras concretas. Quiere decir que el deseo de la carne es el atributo que quiere manifestar la falsedad que hay en su corazón en acciones concretas. Este deseo de la carne está en contra del deseo del Espíritu. Por ejemplo, el Espíritu Santo dice que ame también a sus enemigos.
Pero si el deseo de la carne llamado odio es fuerte, cuando ve a una persona que odia, a la que odia, no quiere obedecer a la voz del Espíritu Santo. No quiere ver con buenos ojos a la otra persona. Con una mirada cortante, quiere hablar de manera seca. Y cree que si arroja palabras que punzan a la otra persona, se sentirá refrescado por dentro. Existen personas así. Algunos, luego de haber dicho esas cosas, se arrepienten diciendo: lastimé mucho el corazón de la otra persona. Debía aguantar, hubiera tolerado. Esas personas son al menos un poco bondadosas. Mas las personas que insultan manifiestan ira y pronuncian palabras que punzan, y luego de comportarse de manera seca dicen que se sienten refrescados. Su corazón estará muy lejos de la bondad, como si fuera fresco que a la otra persona le vaya mal. Sienten que es fresco luego de haber arrojado esas palabras. Colocando otro ejemplo, el Espíritu Santo dice que ore sin cesar. Supongamos que un día, siendo ya casi el tiempo para salir a la oración de Daniel, tiene el deseo de hoy quedarse viendo televisión, descansar y dormir temprano. Quiere actuar de manera cómoda y alegre para la carne. El deseo de querer seguir así la carne es el deseo de la carne. Hermanos, ¿qué deberemos hacer para no seguir este deseo de la carne? Gálatas 5:16 registra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es fácil, la palabra es fácil. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si anda o practica siguiendo al Espíritu Santo, obviamente será fácil. Sin embargo, el problema es que no tiene el deseo de seguir al Espíritu Santo, ¿no es así? La respuesta es bastante fácil y simple, ¿verdad? Lo que debe hacer es practicar siguiendo siempre el deseo del Espíritu Santo, tal como dice este verso. Cada vez que escuche la voz del Espíritu Santo o reciba la dirección de algo, lo que debe hacer es practicar tal cual. Yo desde pequeño realmente admiré y amé a mis padres, desde que era pequeño. Yo realmente admiré y amé a mi padre biológico también. Y hablaba con dicha sobre mi padre y madre. Y era muy obediente. Mientras crecía, nunca pensé en desobedecer. Claro, y todas las cosas que me ordenaban eran cosas buenas. Ellos no tienen por qué mandarme algo malo. Así que crecí obedeciendo bien. Nunca he dicho no, ni me he enfadado ni escapado. Obedecí diciendo sí. No saben lo agradecido que me siento por ello. Luego de aceptar al Señor, crecí con ese hábito. Como crecí con ese hábito, creo que por eso al escuchar la palabra de Dios también he llegado a obedecer tal cual. Creo que por eso he venido obedeciendo tal cual conforme a la palabra de Dios. Si he crecido obedeciendo a la palabra de mis padres biológicos también, ¿no obedecería yo a la palabra de Dios, Jehová de los ejércitos? He venido llevando la vida de fe obedeciendo tal cual. Por ello agradecí una vez más a mis padres de haberme formado como un hijo que puede obedecer. Cada vez que escuche la voz del Espíritu Santo o reciba dirección de algo, lo que debe hacer es practicar tal cual. Si va practicando continuamente siguiendo así el deseo del Espíritu Santo, el deseo de la carne se debilitará cada vez más y finalmente desaparecerá. Esto es porque la falsedad, que es la fuente del deseo de la carne, en el corazón se va desapareciendo progresivamente. ¿Hay alguien que diga, me cuesta obedecer, es difícil? Claro, al principio podrá percibir que el seguir solamente el deseo del Espíritu Santo es difícil. Es porque dos corazones luchan entre sí, es decir, el deseo de la carne y el deseo del Espíritu se enfrentan y luchan. Esta lucha es más intensa por lo general en el segundo nivel de la fe. En el primer nivel de la fe no hay casi por qué luchar. En el primer nivel de la fe. La mayoría de las personas en el primer nivel de la fe actúan siguiendo el deseo de la carne, así como cuando vivían en el mundo.
Esto es porque todavía no conocen bien la verdad y asimismo porque no sienten de todo corazón la necesidad de obedecer completamente a la palabra. No saben si tal cosa es pecado, no pueden discernir bien, ni conocen bien que no deben cometer pecado. ¿Acaso alguien les dice algo si asisten a la oración de Daniel? Si, por no asistir a la oración de Daniel, ¿alguien se interviene por no dar el diezmo? Como ellos llevan la vida de fe sin saber, no tienen por qué luchar. Claro, una persona con un buen corazón profundo, apenas que acepta al Señor, conforme va escuchando la palabra, obedece diligentemente. Mas esos casos no son muchos. La mayoría de los hermanos, desde que entran al segundo nivel de la fe, comienzan a esforzarse por vivir conforme a la palabra. Ahora llegaron a conocer sobre el cielo, el infierno y el juicio al escuchar la palabra, por lo que se esfuerzan por obedecer a la palabra. No obstante, al tener aún viejas costumbres, no es tan fácil seguir solo el deseo del Espíritu. Claro, si no pierde la llenura del Espíritu Santo, podrá pasar fácilmente el segundo nivel de la fe también. Pero la mayoría de las personas no puede mantener continuamente la llenura del Espíritu Santo. Por ende, pasan por la lucha del corazón. Entre el segundo nivel de fe también, el punto donde la lucha es más intensa es cuando el porcentaje de la verdad y la falsedad dentro de sí es 50 y 50. Esto es porque es el momento donde el deseo del espíritu y el deseo de la carne se enfrentan más tensamente. Por ejemplo, supongamos que hay un partido de boxeo. Si la habilidad del jugador es similar a la del oponente, no tiene otra opción que pelear intensamente. Porque si el oponente fuera débil, no sería difícil. Supongamos que el campeón de boxeo pelea contra un amateur. Aunque tenga la misma condición de peso, será simple. No le costará ni se fatigará enfrentándose contra él. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso y amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrenas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria, que todas las enfermedades contagiosas, incluye el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela y de toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernador de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera.
espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos que son como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes de sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos, cuando beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. 아멘.